Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy excelente. Vamos a continuar con nuestra lectura y estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en el volumen 12, ya a menos de 100 páginas de terminarlo. Todavía tenemos por delante entre 7 u 8 trabajos más. El último que abordamos es materiales del cuento tradicional en los sueños. Estamos por abordar el motivo de la elección del cofre. Realmente no recuerdo haber leído este texto, pero vamos a ver qué nos dice la nota introductoria del doctor James Strachey. Comenzamos en la página 303. La 305 es un párrafo de nota introductoria. Voy a omitir los datos de las ediciones en alemán, las traducciones en castellano. Diré que únicamente las traducciones del alemán al castellano pasaron por las manos de Ludovico Rosenthal y Luis López Ballesteros. Ajá. Mm, James Strachey nos dice. La correspondencia de Freud, citada por Ernest Jones en 1955, muestra que la idea que está en la base de este artículo le acudió en junio de 1912, aunque solo fue publicado un año más tarde. En una carta a Ferenczi el 7 de julio de 1913, indicó que, entre comillas, la determinación subjetiva del trabajo se vinculaba con sus tres hijas. Determinación subjetiva, es decir, lo que a mí, Sigmund Freud, me llevó, me determinó, me influyó para escribir este trabajo. James Strachey, esa es toda la nota introductoria. Comenzamos ya entonces el texto en forma en la página 307. Perdón, este texto está dividido en dos capítulos, podríamos llamarlo así. Caray, a ver, tal vez sean dos videos los que me lleven a grabar este texto. A ver, 305 a la 317 son doce páginas. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver si el texto no merece mucho comentario. Comienza capítulo 1, dice el doctor Freud. Dos escenas de Shakespeare, una divertida y la otra trágica, me han dado hace poco tiempo ocasión para plantearme un pequeño problema y resolverlo. La alegre es la elección de los pretendientes entre tres cofres en la obra El mercader de Venecia. La hermosa y prudente Porcia está obligada, por voluntad de su padre, a tomar de sus cortejantes por esposo solo a quien escoja el correcto de tres cofrecillos que se les presenten. Uno es de oro, otro es de plata y el tercero de plomo. El correcto es aquel que encierra su retrato. Ya han fracasado dos cortejantes que escogieron oro y plata. Basanio, el tercero, se decide por el plomo. Gana así a la novia, de quien poseía las simpatías ya antes de la prueba del destino. Cada uno de los pretendientes había justificado su decisión con el discurso de alabanza al material por el escogido, a la vez de desprecio por los otros dos. En este sentido, la tarea más difícil le cupo al afortunado tercer pretendiente. Es poco y suena forzado lo que atina a decir para la glorificación del plomo. Si en la práctica psicoanalítica nos surgiera un discurso así, sospecharíamos de unos motivos secretos tras la argumentación insuficiente. Ahora bien, Shakespeare no inventó el oráculo de la elección de los cofrecillos, sino que lo tomó de un relato de la Gesta Romanorum. Nota a pie de página número 1. Es una recopilación medieval de relatos de autor anónimo. Continúa el texto. En que una muchacha realiza esa misma elección para ganar al hijo del emperador. Nota número 2.
Véase, Brandes. Debe ser el texto de la Gesta Romanorum. Continúa el texto. Aquí también es el tercer metal, el plomo, el dispensador de fortuna, es decir, la elección correcta. Ajá. No es difícil colegir que estamos frente a un motivo antiguo que demanda ser interpretado, derivado y reconducido. Una primera conjetura sobre lo que puede significar esa elección entre oro, plata y plomo se corrobora enseguida por una manifestación de E. Stucken. No sé quién es Stucken, pero continuamos. Viene una nota, simplemente dice Stucken 1907. Un investigador, seguramente, no sé si antropólogo, no sé si estudioso de las obras de Shakespeare. Continuamos con el texto, quien aborda este mismo material dentro de un contexto más amplio. Stucken dice, lo que los pretendientes de Porcia escogen revela lo que es cada uno. El pretendiente de Marruecos elige el cofre de oro, es el sol. El príncipe de Aragón elige el cofre de plata, es la luna. Basanio elige el cofre de plomo, es el doncel de la estrella. Eso es lo que decía Stucken. Continúa Freud. En apoyo de esta interpretación cita un episodio del, voy a latinizar, no sé si esta sea una palabra alemana, Kalewipoeg, Kalewipoeg, el ciclo épico estonio, es decir, digámoslo así, como una leyenda de Estonia, ajá, Estonia, en que los tres pretendientes aparecen sin disfraz, como los donceles del sol, de la luna y de la estrella. El hijito, lo que sigue está entre comillas y entre paréntesis, debe ser una cita del Kalewipoeg. El hijito mayor de la estrella polar. Ajá. Y la novia, también aquí, le toca en suerte al hijito mayor de la estrella polar. Ajá. Con que nuestro pequeño problema nos lleva a un mito astral. Pero esto estaba entre signos de admiración, por eso lo leo con esta exaltación, ¿vale? Continúa el texto, pero debo anunciar que con ese esclarecimiento no hemos llegado todavía al final. Seguimos preguntando, pues nosotros no creemos, como muchos mitólogos, que los mitos hayan descendido del cielo. Más bien, juzgamos con Otto Rank, nota número 4, pero voy a continuar, que fueron proyectados al cielo después que nacieron en otra parte, bajo circunstancias puramente humanas. Ciertamente, aquí yo sigo a Otto Rank y por lo tanto al doctor Freud. Estas situaciones mitológicas vienen de la infancia, queridos y queridas escuchas. Continúa Freud. Y bien, a ese contenido se dirige nuestro interés. Reconsideremos nuestro material. En la épica Estonia, es decir, en el cuento tradicional de Estonia, como en el relato de la Gesta Romanorum, se trata de la elección que una muchacha hace entre tres pretendientes. En la escena del mercader de Venecia, en apariencia es lo mismo, pese a lo cual se nos presenta a la vez algo como si la inversión del motivo. Algo así como una inversión del motivo, perdón. Un hombre elige entre tres cofrecillos. Si estuviéramos enfrente a un sueño, enseguida daríamos en pensar que estos cofrecillos son mujeres, símbolos de lo esencial en la mujer y por eso la mujer misma, como también son las tabaqueras, polveras, cajitas, cestas, etcétera. Nota número 5 seguramente nos va la interpretación de los sueños, volumen 5, páginas 359-360. Antes de continuar, símbolos en la interpretación de los sueños, digamos, estudiamos cómo se forman los símbolos y es una relación que los individuos establecen con el cuerpo. Entonces, cuando aquí el doctor Freud dice, si interpretáramos el cuento del mercader de Venecia como interpretáramos un sueño,
lo estoy replanteando, pero es el mismo sentido, nos podríamos colocar en una elección, digamos, inversa. En la Gesta Romanorum, la mujer elegía sobre tres pretendientes. En el Mercader de Venecia son cada pretendiente quien tiene que escoger entre tres cofrecitos. Ajá. Estos cofrecitos, de acuerdo, digamos, a una concepción de la figura femenina infantil masculina, no sé si me explico, en otras palabras, lo que los niños pueden concebir como la importancia de una mujer, la mujer misma, incluye cofrecitos, tabaqueras, es decir, cajitas, polveras, cestas, etcétera, algo que contiene. Ajá. Esto lo vimos, por ejemplo, sobre las teorías sexuales infantiles, lo vimos en el historial clínico del pequeño Hans, etcétera. Es decir, niños que se aproximan a la figura femenina de acuerdo a sus propias posibilidades de representación. Ajá. Continuamos con el texto. Si nos permitimos emprender esta sustitución simbólica también en el mito, la escena de los cofrecillos de El Mercader de Venecia se convierte realmente en lo inverso de lo que conjeturamos. De un solo golpe, como únicamente en los cuentos tradicionales suele suceder, hemos arrancado a nuestro tema de su vestido astral, es decir, referente a los astros, ya no es el sol, la luna y las estrellas, y ahora vemos que se trata de un motivo humano. Se destaca lo que sigue, la elección que un hombre hace entre tres mujeres. Ahora bien, este mismo es el contenido de otra escena de Shakespeare, en uno de sus dramas más conmovedores. No se trata esta vez de elegir una novia, a pesar de lo cual muchísimas afinidades secretas enlazan esta escena con la elección de los cofrecillos en el Mercader de Venecia. En el viejo rey Lear, el viejo rey Lear decide repartir su vida en vida, su reino entre sus tres hijas, según la medida de amor que le muestren. Las dos mayores, Goneril y Regan, se deshacen en juramentos y alabanzas de su amor. En cambio, la tercera, Cordelia, se rehúsa a hacerlo. Él habría debido reconocer este amor recatado, sin palabras, y de la tercera, y recompensar, de la tercera hija, de Cordelia, y recompensarlo, pero se equivoca sobre ella, la repudia, y reparte el reino entre las otras dos, para su propio infortunio y el de todos. ¿No es también esta una elección entre tres mujeres, de las cuales la más joven es la mejor, la más excelente? Enseguida se nos ocurren otras escenas del mito, los cuentos tradicionales y las creaciones poéticas que tienen por contenido la misma situación. El pastor Paris tiene que elegir entre tres diosas y declara a la más hermosa la tercera. Cenicienta es también la más joven. El hijo del rey prefiere a las otras dos. Psique, en el cuento de Apuleyo, es la más joven y bella de las tres hermanas. Psique, que por una parte es venerada como una Afrodita en forma humana y por otra la diosa la trata como a Cenicienta, su madrastra, debe seleccionar un montón de semillas mezcladas y lo hace con la ayuda de animales pequeños. Palomas asisten a Cenicienta, hormigas a Psique o a Psique, del cuento de Apuleyo. Nota número 6. En esta nota dice Freud, debo a Otto Rank el haberme señalado estas coincidencias. Se alude a esto en Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Todavía no hemos llegado a ese texto, está en el volumen 18. Ya llegaremos, estamos en el 12. Sigue Totem y Tabú. Pero regresamos al texto. Estamos avanzando, creo yo, bastante rápido. Estamos ya en la 309. Quien quisiera recopilar más materiales, sin duda hallaría aún otras plasmaciones del mismo motivo, con idénticos rasgos esenciales. Lo que sigue nuevamente está en signos de admiración. Contentémonos con Cordelia, Afrodita, Cenicienta y Psique. Pues sí, por favor. Las tres mujeres de quienes la excelente es la tercera,
han de concebirse de algún modo como de la misma índole, puesto que son presentadas como hermanas. No debe despistarnos que en el texto de Shakespeare, el rey Lear, las tres sean hijas del que elige. ¿Acaso solo significa que Lear tiene que ser figurado como un hombre viejo? Figurado quiere decir presentado, representado, expuesto, planteado de esa manera, ¿vale? Al viejo no le es fácil elegir de otro modo entre tres mujeres. Por esa razón, éstas se convierten en sus hijas. Ahora bien, ¿quiénes son esas tres hermanas y por qué la elección recae sobre la tercera? Si se fijan, ya el doctor Freud nos reflejó o nos confesó el motivo. Bueno, no fue Freud, de hecho fue Strachey. Mis hijas me inspiraron a esto. Yo pensé, el doctor Freud leía estos cuentos a sus hijas. No, no lo creo. Yo creo que era más bien una elección. A ti, Anita, te quiero más que al resto de tus hermanas. Pero vamos a continuar con el texto. Dice, aquí está. Si pudiéramos responder, voy a repetir. Ahora bien, ¿quiénes son estas tres hermanas y por qué la elección recae sobre la tercera? Si pudiéramos responder esta pregunta, poseeríamos la interpretación buscada. Ya nos hemos valido de una aplicación de las técnicas psicoanalíticas al esclarecer simbólicamente los tres cofres como tres mujeres. Si tenemos la osadía de continuar con este procedimiento, nos internaremos por un camino que al comienzo nos llevará a lo imprevisto, lo inconcebible, y quizá a la meta por unos rodeos. Puede llamarnos la atención que aquella tercera mujer, la superior, tenga en varios casos, además de su hermosura, ciertas particularidades. Son propiedades que parecen tender hacia alguna unidad. Por cierto, no tenemos derecho a esperar hallarlas igualmente bien perfiladas en todos los ejemplos. Cordelia no se hace notar, es modesta como el plomo, parece muda, ella, entre comillas, ama y calla. Nota número 7. Esto está tomado de un aparte de Cordelia en el acto 1, escena 1. Es decir, ahí escribió Shakespeare, ama y calla. Continúa Freud. Cenicienta se esconde a punto tal que no la encuentran. Tal vez no sea lícito asimilar el esconderse al permanecer mudo. Es decir, comparar. Esconderse, permanecer mudo. Serían en verdad solo dos casos entre los 5 que hemos reunido. Pero, cosa singular, un indicio de ello se encuentra en otros dos. Nos hemos resuelto comparar con el plomo a Cordelia, obstinada en su negativa. Y del plomo, dice Bassanio en su breve discurso durante la elección de los cofres, tan intempestivo realmente. Lo que sigue está entre comillas, es decir, es una cita de el discurso de Bassanio en el texto de Shakespeare. Tu palidez se mueve más que la elocuencia. Son palabras de Bassanio al plomo. Ajá. Aquí palidez viene una nota del traductor, viene del inglés, voy a latinizarlo, palenes, con doble S. Ajá. Debe ser paleness, algo así. Pero, nota número 8, plainness, que quiere decir llaneza, planura, plain. De hecho, he estado jugando con mis primos, Magic the Gathering. Plain es la palabra inglesa para una llanura, para un terreno plano, para un terreno, digamos, fértil también. Llaneza, según otra versión. Pero aquí es tomado como paleness, no plainness. O plain, no, sí, plainness. Plainness es llaneza, mientras que paleness, o paleness, es palidez, es decir, como opaca,
como pálida. Ajá. Continúa el texto, ahora retoma el doctor Freud. Vale decir, tu llaneza, tu franqueza, me llega más que la naturaleza estridente de las otras dos. Oro y plata son, entre comillas, sonoros. El plomo es mudo, realmente como Cordelia, quien, entre comillas, ama y calla. Nota número 9 y empiezo a ver a qué se refería. Eh, Dice el doctor Freud en la nota 9. En la traducción al alemán de Schlegel, esta alusión se pierde por completo y aún es puesta al revés. Viene una frase y en inglés voy a omitirles la pena de perdón, no es inglés, es alemán. En la traducción dice tu ser llano me habla elocuentemente. Es bello también esta traducción del inglés al alemán. Repito, tu ser llano, tu ser claro, directo, conciso, me habla elocuentemente. Continúa el doctor Freud. En los antiguos relatos griegos sobre el juicio de París, no hay nada de semejante reserva en Afrodita. Es decir, Afrodita no era calladita, no era directa, era más bien sonora, estridente. Ajá. Cada una de las tres diosas, repito, en los relatos griegos, habla al joven Paris, ajá, y procura ganárselo mediante promesas. Pero, cosa rara, en una elaboración totalmente moderna de la misma escena, vuelve a salir a la luz este rasgo de la tercera que nos ha llamado la atención. En el libreto de La Bella Helena, La Belle Hélène, de Offenbach, de París narra, tras informar sobre los cortejos de las otras dos diosas, cómo se comportó Afrodita en esta competencia por el premio a la hermosura. Lo que sigue está, entre comillas, es decir, es la cita. Ay, caray. Mm. Por un momento me raspó la garganta y me llegó el olor como a si alguien estuviera cocinando chile. Pero, ahora sí, la cita de París. Y a la tercera. ¡Ah, la tercera! Quedó a un lado y permaneció muda. A ella debí darle la manzana, etcétera. Nota número 10. Esto es una nota de James Strachey. En el original francés reza. Ah, la tercera, la tercera. La tercera nada dijo. Igualmente, tuvo el premio. La cita está tomada del libreto de Mailhack y Halevi, acto primero, escena 7. En la versión alemana empleada por Freud se lee que la tercera, entre comillas, permaneció muda. Del alemán, ahora sí disculpen mi mal alemán, blieb o blieb stumm, S-T-U-M-M. ¿Qué cosas el alemán? Se escribe rarísimo, o a mí me parece rarísimo. Continuamos con el doctor Freud. Si nos decidimos a ver concentradas las peculiaridades de nuestra tercera en la mudez, es decir, en esa cualidad de muda, calladita, el psicoanálisis nos dice, mudez es en el sueño una figuración, una representación, una plasmación usual de la muerte. Nota número 11. También lo dijo Stickel en su obra, disculpen mi alemán, Die Sprach des Traums. Debe ser como el discurso de los sueños. Stickel, un alumno de Freud, creo. Continuamos con el texto principal. Hace más de 10 años, un hombre de elevada inteligencia me comunicó un sueño que, según él, era prueba de la naturaleza telepática de los sueños. Vio a un amigo ausente, de quien hacía tiempo no tenía noticias, y le hizo fuertes reproches por su silencio.
El amigo no respondía. Luego se supo que se había suicidado más o menos para la época de ese sueño. Wow. Dejemos de lado el problema de la telepatía. Nota número 12, pero voy a continuar. Que la mudez en el sueño se vuelva una figuración de la muerte no parece dudoso en este caso. Ahora sí, al respecto de la telepatía. Dice James Strachey, véase el trabajo posterior de Freud, Sueño y telepatía, de 1922. Ya llegaremos a él, creo que está, bueno, no recuerdo si está en este texto, en este volumen, pero llegaremos a él. Regresamos al texto principal. Aquí está. También el esconderse, el no hallarse, como por 3 veces lo vivencia el príncipe del cuento de Cenicienta. Es en el sueño un símbolo inequívoco de la muerte. No menos lo es la blancura llamativa, a la cual recuerda la palidez del plomo en una de las versiones del texto shakespeariano. Palidez, justamente viene aquí la palabra paleness, paleness. Ajá. Nota número 13. Veas sticker una vez más. Continuamos. Ahora bien, la transferencia de estas interpretaciones desde el lenguaje del sueño al modo de expresión del mito que nos ocupa se facilitará sustancialmente si podemos volver verosímil que la mudez debe interpretarse como signo del estar muerto, también en producciones diversas de los sueños. Recorro aquí al noveno de los cuentos populares de los Grimm, de los hermanos Grimm, ajá, que se titula Los 12 hermanos. Nota 14. Uh, Dislofbruden. Zwolf. Diswolfbruden. Bruder. Disculpen mi mal alemán. Ahí sí quise leerlo porque dije, ¿cómo sonará esa palabra? Continúa el texto. Un rey y una reina tenían 12 hijos, brillantes varones. Entonces el rey dijo, si el 13º es mujer, los varones morirán. ¡Oh, qué cosas que he dicho! En la expectativa de ese nacimiento, hizo construir 12 sarcófagos. Los 12 hijos huyeron, ayudados por su madre, a un bosque recóndito y juraron dar muerte a cualquier niña que les saliera al paso. ¡No! Nació una niña. ¡Oh! Ese cuento no lo conocía. Ella creció y cierta vez se enteró por su madre de que tenía 12 hermanos. Resuelve buscarlos. ¿Por qué haces eso, niña? Y halla en el bosque al menor quien la reconoce, pero preferiría esconderla a causa del juramento de los hermanos. La hermana dice, prefiero morir, si de ese modo puedo redimir a mis 12 hermanos. ¡Wow! ¡Qué cosas! Pero ellos la acogen de corazón y permanece con ellos y les cuida la casa. En un pequeño jardín junto a la casa crecen 12 lirios. La niña los corta para regalar uno a cada uno de los hermanos. En ese instante los hermanos son transformados en cuervos y desaparecen con casa y jardín. Los cuervos son, estas dos palabras se unen por un guión. Pájaros espíritus. Ajá. La muerte de los 12 hermanos por su hermana es figurada de nuevo por el cortar las flores, como al comienzo, por los sarcófagos y la desaparición de ellos, es decir, no están. Antes de continuar, esa es una representación infantil de la muerte. ¡Pum! No están. De hecho, en la interpretación de los sueños, hubo una historia de un niño que dijo la siguiente frase: Mamá, yo sé que mi papá murió en la guerra, pero ¿por qué no viene a comer? Es decir, la muerte para los infantes es simplemente no estar, pero puede venir. ¿Por qué no viene? Ajá. No es, digamos, una concepción inocente, no es una concepción tonta, es realmente
una aproximación específica, particular. No es algo que se tenga que corregir, es algo que incluso permanece en los mitos, en las religiones. Continuamos con el texto, ¿vale? La niña otra vez presta a redimir a sus hermanos de la muerte, recibe ahora por condición permanecer muda 7 años, durante los cuales no tiene permitido decir una sola palabra. Se somete a esta prueba, a causa de la cual ella misma corre peligro de muerte, o sea, muere por sus hermanos como lo prometió antes del encuentro con ellos. Al fin, perseverando en su mudez, consigue redimir a los cuervos. De idéntico modo, en el cuento de, entre comillas, los 6 cisnes, nota número 15, Die sechs Schweine, otro cuento de los hermanos Grimm. Los hermanos transformados en pájaros son redimidos, es decir, vueltos a la vida por la mudez, es decir, porque la hermana permaneció en silencio. No sabemos por cuánto, ese cuento tampoco lo conozco de los hermanos Grimm. Continúa el texto. Ouch, 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 ouch. Estoy a punto de tirar mi celular. Ella se ha formado el firme propósito de redimir a sus hermanos, entre comillas, aunque le cueste la vida, cierra comillas. Y como esposa del rey pone en peligro su vida. También ella, no queriendo renunciar a su mudez a pesar de unas malignas acusaciones. Sin duda de que los cuentos tradicionales, perdón, sin duda que de los cuentos tradicionales podríamos obtener otras pruebas de que la mudez debe entenderse como una figuración de la muerte, repito, figuración, presentación, manifestación, anuncio, una fase previa, digámoslo así, o símbolo, también podemos entenderlo. Si estuviéramos autorizados a seguir estas indicaciones, la tercera de nuestras hermanas, entre quienes se realiza la elección, sería una muerta. Pero también puede ser otra cosa, a saber, la muerte misma, la diosa de la muerte. ¡Oh, doctor Freud! ¡Qué giro de tuerca! ¡Qué plot twist! ¡Wow! ¡Wow! En virtud de un no raro desplazamiento, las cualidades que una divinidad imparte a los seres humanos se le atribuyen a esa misma divinidad. A ver, otra vez, otra vez. En virtud de un común desplazamiento, las cualidades que una divinidad imparte a los seres humanos se le atribuyen a esa misma divinidad. Lo que yo te doy es lo que soy. Lo entiendo así. Y por supuesto, lo que la muerte nos da es lo que la muerte es. Y menos que nada, continúa el texto, y menos que nada nos sorprenderá ese desplazamiento en el caso de que la diosa de la muerte, pues, a ver otra vez, y menos que nada nos sorprenderá ese desplazamiento en el caso de la diosa de la muerte, pues en la concepción y figuración modernas que aquí estarían anticipadas, la muerte es solo un muerto. No entendí. Entiendo que la muerte es lo que la muerte nos da. Entiendo eso. Voy a tratar de cortar, de plantear la idea con otras palabras. No debería sorprendernos ese desplazamiento en el caso de la diosa de la muerte, pues en el origen y la presentación, la plasmación modernas de la muerte, que aquí estarían anticipadas, la muerte es solo un muerto. Es decir,
estando nosotros frente a un solo muerto, estamos ante la presencia de la muerte como tal. Es lo que entiendo. Busco aproximarme al texto, ¿vale? Ahora bien, si la tercera de las hermanas es la diosa de la muerte, nosotros las conocemos. Son las tres hermanas del destino, las Moiras o Parcas o Nornas, de las cuales la tercera se llama Atropos, la inexorable. Inexorable, podemos decir como inalcanzable, incomprensible, ajá. Inaccesible. Ahí finaliza el primer capítulo. Estamos en la página ya 312. Estamos a punto de acabar la 312 y tenemos 5 páginas por delante. Vamos más de la mitad. Yo creo que voy a continuar el texto. Dejemos por un momento de lado el afán de averiguar cómo puede insertarse dentro de nuestro mito la interpretación hallada y procurémonos de los mitólogos enseñanza sobre el papel y el origen de las diosas del destino. Nota 16. Antes de continuar, miren que aquí el doctor Freud hace un uso impecable de los mitos griegos, porque ciertamente yo no conocía los cuentos de los hermanos Grimm que está citando. Yo conozco otros. Caperucita Roja, creo que es de los hermanos Grimm. La Cenicienta, creo que también es de los hermanos Grimm. Rapunzel, yo conozco otros, es decir, si bien el doctor Freud se empapó de cuentos, eso es lo importante, se sumergió de lleno por la vida de sus hijos en lo que en esos días, 1890, 1900, se les enseñaba a los niños, ajá, como padres, para transmitirles valores, ajá, cuentos. Continuamos con el texto. Aquí en respecto a el origen de las diosas del destino, nota 16, dice el doctor Freud, lo que sigue ha sido tomado de las correspondientes entradas del diccionario Rocher, 1900, perdón, 1884-1937. La mitología griega, estamos en el texto principal, la mitología griega más antigua conoce una sola Moira, perdón, como personificación del destino fatal en Homero, es decir, no Homero Simpson, Homero, el escritor griego, el escritor famosísimo griego. El ulterior, es decir, posterior desarrollo de esta Moira, única en un grupo de hermanas, tres, rara vez dos divinidades, es decir, a veces tres, a veces dos, mucho más frecuentes son tres, probablemente se produjo apuntalando en otras figuras divinas a quienes eran próximas las moiras, las cárites y las horas. Miren qué cosas. Horas está escrito como la, la hora, el periodo de tiempo en el que estamos, ¿no? Es decir, ¿qué hora es? Ajá. Caries, perdón, Cárites y Horas. Es decir, aquí hay, digamos, tres figuras mitológicas que terminan formando lo que en un momento se llamó las tres hermanas del destino, Moiras, Parcas, Nornas. Ajá. Continúa el texto. Las horas son en su origen unas divinidades de las aguas celestiales, que deparan lluvia y rocío, y de las nubes desde donde cae la lluvia, dado que estas nubes son concebidas como unos capullos. De ahí deriva para estas diosas el carácter de las hiladoras, es decir, las formadoras de hilos, motivo fijado luego en las moiras. Y qué curioso, formadores de hilos, como si la gota de agua fuera un hilo, ¿no? Es bella esa imagen. En los países mediterráneos acariciados por el sol, de la lluvia depende la fertilidad del suelo
y por eso las horas se mudan en divinidades de la vegetación. Se les agradece la belleza de las flores y la abundancia de los frutos. Se las dota de una multitud de rasgos amables y graciosos. Pasan a ser las subrogadoras, es decir, las sustitutas divinas de las estaciones. Y quizá por esta referencia cobraron su triplicidad, es decir, se volvieron tres. Ya no era una, sino era, como había muchas en el año, pasaron a ser tres. Si es que no bastaba para esclarecerla la naturaleza sagrada del número tres. En efecto, estos pueblos antiguos solo distinguían al comienzo tres estaciones: invierno, primavera y verano. El otoño solo se les sumó en tardías épocas greco-romanas. Después, el arte a menudo imaginó 4 horas y conservaron las horas su referencia al tiempo. Más tarde vigilaron las partes del día como al comienzo presidieron las del año. Por último, su nombre se redujo a designar las horas. Ahorita ya está con minúscula esta palabra, ¿vale? Heure, hora. Me parece que es al francés y alemán. Las nornas de la mitología germánica, parientes de las horas y de las moiras, exhiben en sus nombres ese significado temporal. Nota 17. Puede, dice Strachey, puede traducírselos como, entre comillas, lo que fue, lo que es, lo que será. Aquí me llama mucho la atención que el doctor Freud no introduzca la noción de la divinidad judía. Eh, es así como se nombra a Dios en el Antiguo Testamento, el que fue, el que es y el que será. Pero continuamos con el texto. Eh, Repito, las nornas de la mitología germánica, parientes de las horas y de las moiras, exhiben en sus nombres este significado temporal. Pero era inevitable que la esencia de estas divinidades se aprehendiera con H, con mayor hondura, es decir, con mayor profundidad, y fuera situada en lo que responde a la ley dentro de la mudanza del tiempo. Así, las horas, otra vez con mayúscula, se convirtieron en las guardianas de la ley natural y del orden sagrado, por cuya virtud lo igual se repite en la naturaleza con inmutable secuencia, es decir, no cambia. Esto que se repite siempre. Ujú. Esta manera de discernir la naturaleza repercutió sobre la concepción de la vida humana. El mito de naturaleza se mudó en mito de humanidad. Wow. Wow. Maldita sea, doctor Freud. Digámoslo así. La forma en la cual nos explicamos la naturaleza se transformó en una forma en la cual nos explicamos a nosotros mismos. Continúa. Ajá. Voy a repetir esto que es bello. Me ha gustado. El mito de la naturaleza se mudó, se transformó en mito de humanidad. Las diosas de las estaciones devinieron, se convirtieron divinidades del destino. Pero este aspecto de las horas con mayúscula, es decir, es el nombre de los seres mitológicos greco-romanos, no, germánicos, perdón, este aspecto de las horas solo alcanzó expresión en las moiras, tan inexorables guardianas del orden en la vida humana, como lo eran las horas, mayúscula, de la legalidad natural. Legado, wow. En rigor inapelable de la ley, perdón, el rigor inapelable de la ley, es decir, la ley es lo que es, porque viene de los dioses, eso es cuestionable, pero
el rigor inapelable de la ley, la referencia a la muerte y el sepultamiento tenían que evitarse en las amables figuras de las horas. Es decir, esas chiquillas, las horas, las divinidades que nos dan vida, no pueden ser duras, ¿no? Tienen que ser amables, tienen que ser bonitas, lindas. Continúa el texto. En lo sucesivo, se imprimieron sobre las moiras, perdón, como si el ser humano solo sintiera toda la seriedad de la ley natural cuando debe subordinarle su propia persona. No inventes, doctor Freud, a ver otra vez. Como si el ser humano solo sintiera toda la seriedad de la ley natural cuando debe subordinarle su propia persona. Digo, no creo que a ustedes les pegue de la misma manera que me está apuñalando el doctor Freud aquí. Mi corazón es delicado. A ver, los nombres de las tres hiladoras, las moiras, han hallado en los mitólogos sustantiva intelección, es decir, los nombres nos dicen sus cualidades, su naturaleza. La segunda, láquesis, parece designar, entre comillas, lo azaroso dentro de la legalidad del destino. No inventes. Láquesis, nota 18. Véase Rocher, citando a Preller, editado por Robert. Maldita sea, no tengo idea de qué significa todo eso. Pero es que miren, corremos un peligro también en buscar en la cultura la interpretación de la cultura. Ciertamente, hay que ser cultos. Ciertamente hay que conocer lo que viven nuestros niños, a lo que se exponen. De la misma manera que tanto ustedes como yo estamos inmersos ya en la cultura. Ujú. Hay algo, digamos, que me ha quedado, tanto de este texto, que el doctor Freud busca el alma humana. Y en general, debo decir que es un recorrido brillante el que él hace aquí, para justificar su gran amor por su hija Ana, pero esto, por supuesto, es una interpretación que estoy haciendo. Eh, es un acto bello este texto, pero ahorita vamos a ver hacia dónde va. Eh, esto de el ser humano solo sintiera toda la seriedad de la ley natural cuando debe subordinarle su propia persona, a mí me convoca a, digamos, una humildad, digámoslo así. Hay que tener cuidado con la vida, porque la vida nos puede simplemente pasar por encima. Es así como lo estoy leyendo. Hay que vivir subordinados a la vida, a la ley natural, buscarla, apelarla. Vamos a continuar, ¿vale? Estábamos hablando del áquesis. Repito, parece designar, entre comillas, lo azaroso dentro de la legalidad del destino, es decir, el poquito caos, o tal vez el enorme caos que viene del orden, la legalidad del destino. Ajá.
Diríamos el vivenciar. Oh, no inventes. Luego, atropos es lo ineluctable, la muerte. Y entonces, para Cloto, resta el significado de la disposición fatal, congénita, lo inherente, lo dormido. Ajá. Caramba, la que sí, atropos y Cloto. Cloto. He llegado ya el momento de volver al motivo de la elección entre tres hermanas, motivo que sometimos a la interpretación. Con profundo descontento notaremos cuán incomprensibles se vuelven las situaciones consideradas si en ellas introducimos la interpretación descubierta, así como las contradicciones a su aparente contenido que de ese modo resultan. La tercera de las hermanas debía ser la diosa de la muerte misma, y en el juicio de París es la diosa del amor. En el cuento de Apuleyo es una beldad comparable a esta última. En el mercader de Venecia es la más hermosa y prudente de las mujeres, el plomo. En el rey Lear es la única hija fiel, la que no declara su amor. Esto es comentario mío. Continúa Freud. ¿Puede concebirse una contradicción más completa? Sin embargo, ¿acaso hallemos ahí mismo esa inverosímil contradicción mayor? Y en verdad ella existe, pues en nuestro motivo, eligiéndose libremente entre tres mujeres, la elección siempre recae sobre la muerte. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Y nadie elige la muerte de quien se es víctima por una fatalidad. Doctor Freud. Doctor Freud. Miren, antes de continuar, les recomiendo muchísimo una lista de reproducción de este canal llamada Contribuciones a la Psicología del Amor. ¿Quién me busca, caramba? No ven que estoy ocupado. Ah, ok. Esto sí era necesario atenderlo. Bien, nadie elige la muerte. De quien se es víctima por una fatalidad. Al menos si nosotros consideramos al destino, doctor Freud. Pero, ciertamente, eso es también tapar mi propia voluntad, mi propio ejercicio de voluntad. Pues aun cuando yo elija morir a mis 100 años, si es posible, en mi cama, tranquilo, estoy eligiendo así la muerte. Fatalidad. Pero la habré elegido, doctor Freud. Ciertamente puede ser una ilusión esta la mía, un anhelo imposible, no lo sé. Pero es algo que al menos a mí me ha dejado el psicoanálisis. Yo vivía con mucho miedo antes de someterme a un análisis. Mi actual falta de miedo me hace pasar por temerario, a veces por un loco delante de mis amigos, familiares. El hecho de andar en moto, por ejemplo. Hay gente que le da mucho miedo. Pero si no enfrento mi miedo, no enfrento la vida.
Si no enfrento mi miedo, es como, es como vivir muerto. Y yo no quiero eso para mí. Continúa el texto. A pesar de ello, contradicciones de cierta índole sustituyen, por el contrario, totalmente... Ah. A pesar de ello, contradicciones de cierta índole, sustituciones, por el contrario, totalmente contradictorio. No ofrecen ninguna seria dificultad al trabajo interpretativo analítico. No aduciremos aquí que en los modos expresivos de lo inconsciente, así como en el sueño, unos opuestos son figurados con harta frecuencia por un mismo elemento. Nota 19. Véase la interpretación de los sueños. Es decir, y esto es importantísimo, de hecho, para cualquiera que nos busquemos aproximar a lo inconsciente, al psicoanálisis. El psicoanálisis es la ciencia de lo inconsciente. Es la aproximación hacia el deseo y la relación que como humanidad guardamos hacia él, el deseo. A veces, un deseo se manifiesta justamente por el contrario. Por ejemplo, la homofobia. ¿Por qué hay sujetos homofóbicos tan intensos? Y es que justamente en su intensidad está manifestada su defensa hacia esa relación que solo ellos o ellas tienen hacia ese contenido, hacia ese tema, hacia su deseo. Pero, vamos a continuar. Pero reparemos en que existen dentro de la vida anímica motivos que propenden a la sustitución por lo contrario, en lo que llamamos, entre comillas, formación reactiva. Es justamente lo que les comento. No solo es una cuestión, digamos, vista en textos psicoanalíticos, sino que es típica en toda la actividad anímica, en toda la psique humana. No es una cuestión, digamos, de el sujeto siendo atropellado por la vida, por la cultura, por el significado. Es el sujeto en reacción al significado que a él, a ella, solo a ella tiene una sola palabra debido a la experiencia que esa palabra le evoca. Continuamos con el texto. Busquemos, pues, la recompensa de nuestro trabajo en el descubrimiento de tales motivos escondidos. La creación de las moiras es el resultado de una intelección que advierte al ser humano que también él es parte de la naturaleza y por eso está sometido a la inexorable ley de la muerte. Ay, doctor Freud. Contra ese sometimiento, algo tenía que revelarse en el hombre. En la humanidad podemos entenderlo. Quien solo con disgusto extremo renuncia a su excepcionalidad. Es decir, ¿acaso yo no soy especial? Pues no, no. Yo soy simplemente un hombre, como todos. Soy un ser humano, es todo. Sabemos que usa la actividad de su fantasía para satisfacer sus deseos insatisfechos por la realidad. ¡Ah! Y su fantasía, pues, se sublevó, se rebeló contra la intelección encarnada en el mito de las Moiras y creó el otro, de él derivado, en que la diosa de la muerte es sustituida por la diosa del amor y todo y por todo cuanto equivalga a esta en plasmaciones humanas.
La tercera de las hermanas ya no es la muerte, es la más hermosa, es la mejor, la más apetecible y amable de las mujeres. Y esa sustitución, en modo alguno, era difícil técnicamente. En una antigua ambivalencia la preparaba. Perdón, una antigua ambivalencia la preparaba, es decir, esta relación amor-odio, amor-odio, como decía mi analista, directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, amor-odio, relación del infante y realmente de la humanidad con lo más cercano. No a cualquiera odiamos. Voy a continuar con el texto, repito. Y esta sustitución en modo alguno era difícil técnicamente. Una antigua ambivalencia la preparaba. Se consumó siguiendo un nexo primordial que no podía haberse olvidado en modo alguno. Ambivalencia es depositar amor y odio en la misma persona al mismo tiempo. Ambivalencia, dos valencias, dos caracteres, dos polaridades. Ajá. Continúa el texto. La diosa del amor, que ahora reemplazaba a la diosa de la muerte, otrora, es decir, en otro momento, había sido idéntica con esta. Todavía, la Afrodita griega no carecía de todo vínculo con el mundo subterráneo, por más que su papel ctónico, ya de antiguo, había pasado a otras figuras divinas, como Perséfona o la triforme Artemisa Hécate. Wow, se ha puesto mitológico y hasta cierto punto esotérico, doctor Freud. Y las grandes divinidades maternas de los pueblos orientales parecen haber sido, todas ellas, tanto engendradoras como aniquiladoras, diosas de la vida, de la fecundación y diosas de la muerte. Así, la sustitución por un contrario en el deseo se remonta en nuestro motivo a una antigua, primordial identidad. Cuidado con sus mamás. Miren, es que es curioso esto. La relación del género femenino, la relación específica de las dadoras de vida como asesinas. Hay pocas figuras tan temibles como una madre asesina de su propio hijo, de su propia hija. Es, en todo caso, un hilo, hablando de las moiras, hablando de las tejedoras del destino, un hilo que une esta imagen terrible es nuestra experiencia frente a nuestra propia madre, dadora de vida, sí, pero también dadora de muerte. Tiene un sentido que yo también me expando en mi propio libro. No es, digamos, solo una mala madre, no. Es que en nuestro contacto con ese ser, nuestra madre, vivimos dos vidas, la intrauterina y la vida que compartimos ahorita. Se nos da lo que se nos quita. Es decir, obtenemos y perdemos al mismo tiempo. Obtenemos una vida y perdemos otra, que no dejamos de anhelar y que no dejamos de procurarnos. Y el deseo da muestra de eso. Esto lo podrán encontrar en mi propio libro, Sexualidad infantil y crimen, Psicoanálisis del Estado, volumen 1. Aunque ustedes no lo crean,
Esto también explica mucho del movimiento económico. No estoy hablando aquí de economía de acuerdo a la metapsicología, de acuerdo al psicoanálisis, sino de una economía de dinero, una economía que gira en torno al fenómeno individual de la satisfacción. Pero regresamos al texto y esta misma consideración da respuesta a la pregunta sobre el origen de aquel rasgo de la elección en el mito de las tres hermanas. También aquí ha sobrevenido un trastorno de deseo. La elección ocupa el lugar de la necesidad, la fatalidad. Así el hombre vence a la muerte, a quien ha reconocido en su pensar. No se concibe mayor triunfo del cumplimiento del deseo, maldita sea. Oh, estoy temblando, en serio. Uno elige ahí, donde en la realidad efectiva obedece a la compulsión y no elige a la terrible, sino a la más hermosa y apetecible. Maldita sea, maldita sea. Pick your poison, motherfucker. Estoy temblando, estoy sudando, no puedo creerlo. Esto es el psicoanálisis, es una relación viva. Ustedes me escuchan leyendo, pero no tienen ni idea de lo que está ocurriendo dentro de mí. No puedo ponerlo ahorita en palabras. No puedo. Primero porque estoy leyendo y quiero acabar este texto, que estamos a 2 páginas. Y ciertamente estoy sudando. No lo notan, pero yo lo siento. Continúa el texto. Y si lo miramos mejor, notamos que las desfiguraciones del mito originario no son tan radicales como para no denunciarse por unos fenómenos residuales. Es decir, las desfiguraciones dejan rastros. Continúa. La libre elección entre las tres hermanas no es, en verdad, libre, pues necesariamente tiene que recaer sobre la tercera, so pena de engendrar, es decir, tiene que escogerse, entre comillas, aquella que nos recuerda la muerte, porque si no, da a luz, como en el Rey Lear, continúa el texto, a toda clase de infortunios. La más hermosa y la mejor, que ha reemplazado a la diosa de la muerte, ha conservado unos rasgos que rozan lo ominoso. Y desde estos podríamos colegir, encontrar lo escondido. Nota número 20. Es una nota de Freud. También la psique de Apuleyo ha conservado bastantes rasgos que recuerdan su vínculo con la muerte. Sus bodas se improvisan como un funeral, tiene que descender al mundo subterráneo y luego cae en un dormir que parece de muerta. Otto Rank señaló esto. Sobre la significación de psique como divinidad de la primavera o como, entre comillas, novia de la muerte. Véase el estudio hecho por Sinsov o Sinsow, es Zinzow, 1881. En otro, continúa la nota 20, en otro de los cuentos de los hermanos Grimm, el cuento se llama La cuidadora de gansos en la fuente, se encuentra como en Cenicienta la alternancia, es decir, la misma persona alterna la figura bella y la figura fea de la tercera hermana. Ah, mira, es decir, en la que es lícito ver una indicación de su doble naturaleza, antes y después de la sustitución. Esta tercera hija es repudiada por su padre tras una prueba
que es casi coincidente con la del rey Lear, en el trance de indicar cómo las otras hermanas, cuánto ama a su padre, no encuentra otra expresión para su amor que compararlo con la sal. Entre paréntesis, amablemente comunicado por el doctor Hans Sachs o Hans Sachs. Ahí finaliza la nota 20. Creo que ya es la última nota, ¿eh? Sí, ya estamos a punto de acabar. Nos falta poquito, una hoja aproximadamente. Continúa el doctor Freud. Hasta aquí hemos seguido al mito y su mudanza, y esperamos haber descubierto las secretas razones de esta. Bien puede interesarnos ahora el empleo del motivo por el poeta. Recibimos la impresión de que en él se cumpliera una reducción al motivo, del motivo al mito originario. Repito, recibimos la impresión de que en él, en el poeta, se cumpliera una reducción del motivo al mito originario, de suerte que volviéramos a captar el sentido sobrecogedor de este, es decir, qué miedo la mamá asesina, pero también qué miedo haber nacido. Me explico, qué miedo que ya no estamos dentro de mamá. Voy a continuar porque es fortísimo eso. Continúo. Mediante esta reducción de la desfiguración, a ver, voy a repetir esto. Recibimos la impresión de que en él, en el poeta, se cumpliera una reducción al motivo, del motivo al mito originario, de suerte que volviéramos a captar el sentido sobrecogedor de este mito originario, que la desfiguración había debilitado. Mediante esta reducción de la desfiguración, mediante el parcial retorno a lo originario, el poeta alcanza el profundo efecto que en nosotros produce el arte, la poesía, la vida que nos transmite cualquier forma de arte, el eco. Continúa el texto. Para prevenir malentendidos, diré que no es mi propósito contradecir el drama del rey Lear, quien quiera realzar dos sabias enseñanzas. Uno no debe renunciar en vida a sus bienes y derechos, y debe guardarse de confundir lisonja con buena moneda. Lisonja es decir, palabras bonitas. Todo el mundo puede hablar bonito, pero no, no todas las palabras se sienten. Vamos a continuar. Esta y parejas advertencias brotan realmente de la pieza, del Rey Lear de Shakespeare, ¿vale? Pero me parece de todo punto imposible explicar el enorme efecto de ella por ese contenido de pensamiento, o suponer que los motivos personales del poeta se agotarían en el propósito de exponer esas enseñanzas. Tampoco el argumento de que el poeta, es decir, Shakespeare, ha querido mostrarnos la tragedia del desagradecimiento, cuya mordedura quizá sienta él en carne propia, y de que el efecto de la pieza descansaría en el factor puramente formal de la vestidura artística. Tampoco ese argumento, me parece, reemplaza la inteligencia que se nos abre mediante la apreciación del motivo de la elección entre las tres hermanas. Lear es un hombre viejo. Ya dijimos que por eso las tres hermanas aparecen como sus hijas. Es decir, no va a tener relaciones con ellas. Así se presenta en la historia de El Rey Lear. A la relación paterna no podría originar tan fecundos motivos dramáticos, no se recurre más en esta obra. Ahora bien,
Lear no solo es un viejo, sino un moribundo. Mire, la premisa de la distribución de la herencia, por eso, porque ya está pronto a la muerte, va a distribuir sus bienes, tan singular, pierde así toda su extrañeza. Es decir, así nos introduce Shakespeare a nosotros, vivos ante la muerte. Pero este condenado a la muerte, es decir, el rey Lear, no quiere renunciar al amor de la mujer, quiere oír que le digan cuánto es amado. Considérese ahora la sobrecogedora escena final, una de las cumbres de lo trágico dentro del drama moderno. Lear lleva el cadáver de Cordelia sobre el escenario. Cordelia es la muerte. Si la invertimos, la situación se nos vuelve inteligible y familiar, cercana. Es la diosa de la muerte quien se lleva al héroe muerto fuera del campo de batalla, como las valquirias en la mitología alemana. Creí que era mitología nórdica, pero así está escrito. Continúa el texto. Una sabiduría eterna, con el ropaje del mito primordial, aconseja al hombre anciano renunciar al amor, escoger la muerte, reconciliarse con la necesidad del fenecer. El poeta nos acerca el motivo antiguo, haciendo que la elección entre las tres hermanas la consume un anciano y moribundo. La elaboración regresiva que él ha emprendido con el mito desfigurado por una mudanza de deseo, nos deja traslucir, traducir, identificar, señalar de su sentido antiguo lo bastante, quizá, como para posibilitarnos también una interpretación superficial, alegórica, de las tres hermanas femeninas del motivo. Perdón, de las tres personas femeninas del motivo. Se podría decir que se figuran aquí los tres vínculos con la mujer, para el hombre inevitables. La paridora, la que nos parió, la compañera, la que nos acompaña, y la corrompedora, la que nos corrompe. O las tres formas en que se muda la imagen de la madre en el curso de la vida. La madre misma, la amada, que él elige a imagen y semejanza de aquella, es decir, la pareja. Y por último, la madre tierra, que vuelve a recogerlo en su seno. Me va a hacer llorar, doctor Freud. Me va a hacer llorar, maldita sea, doctor Freud. No, no voy a llorar ahorita. Ahorita. Al menos no frente a ustedes. Continúa el texto. El hombre viejo en vano se afana por el amor de la mujer como lo recibiera primero de la madre. Solo la tercera de las mujeres del destino, la callada diosa de la muerte, lo acogerá en sus brazos. Fin del texto. ¡Bellísimo! ¡Bellísimo! ¡Bravo, doctor Freud! Miren, es que por esto también el doctor Freud se alejó un tanto de recibir el Premio Nobel de Ciencia para recibir, si mal no recuerdo, el Premio Nobel de Literatura. Creo, no estoy totalmente seguro, se le reconoció como un gran escritor al doctor Freud, pero en sus textos, digo, no solo es una cuestión, ahorita me siento un tanto molesto, les soy sincero, porque Freud me recordó que voy a morir, pero, pero, en eso no está solamente un beso frío,
también está la vida. Voy a dejar hasta aquí la lectura. Voy a rehacerme para tratar de pararme de este sillón. Voy a ver si se grabó porque ahora resulta, ¿no? Que no estaba grabando, no, sí estoy grabando. No, bueno, doctor Freud, gracias, en verdad. Un texto hermoso. Uf, un trabajo fuerte hoy. Cuídense mucho, cuídense mucho, por favor. Voy a comer algo. Caray, caray. En serio, qué fuerte. Nos estamos viendo para el próximo texto. Ya creo que el que acabamos de leer es el más largo de el resto de la obra del volumen 12. No, ya vi otro. Pero ya estamos cerca. Vamos a leer el texto Dos mentiras infantiles la próxima vez. Página 319. Este volumen, repito, acaba en la 370. Estamos como a 50 páginas de terminar el volumen 12 y encargarnos después, perdón, y encargarnos después de Tótem y Tabú. Pero por hoy hemos terminado. Gracias, doctor Freud. Nos vemos pronto.